Bueno, pues vamos a ver ahora tipos de referencia que yo puedo poner en una celda, referencias a otras fórmulas. Vamos a ver. En una nueva hoja de cálculo, la voy a guardar con las siglas de mi nombre y voy a poner tipos de referencias a celdas. Y le ponéis vosotros las siglas de vuestro nombre. Pues mira, a continuación vamos a poner estos, estos cuatro números en A1, A2, B1 y B2, ¿vale? 1, 2, 3, 4, ¿vale? Si queréis le ponemos borde, mmm, algún colorcillo, en fin, ¿vale? Ahora mira, vamos a escribir aquí referencias relativas. Y vamos a escribir esto si queréis, lo combinamos, le ponemos algún colorcillo. Y ahora mira, vamos a escribir la siguiente fórmula, fíjate, vamos a escribir. Igual, bueno, recordad que para que sea una fórmula eh, y no un valor constante, tiene que empezar por igual, ¿verdad? Si yo, fíjate, si yo pongo aquí cualquier cosa, por ejemplo, 5 más 6 y le doy a intro, como no he puesto el igual, pues esto no es una fórmula, es digamos una frase constante, pero él no entiende que tenga que calcular esto, ¿vale? En cambio, si yo aquí pongo el igual al comienzo y le doy a intro, pues él lo calcula, ¿vale? Bien, pues vamos a poner la siguiente fórmula, vamos a poner igual y ahora una referencia a la celda A1, ¿verdad? Recordad que para poner una referencia a otra celda, o bien yo escribo directamente aquí la referencia a la celda, o bien algo que es mucho más cómodo, más rápido y más seguro es que hago clic encima de la celda. ¿Veis? Y ya se escribe el nombre de esa celda. Bien, pues la fórmula que voy a poner es lo que haya en la celda A1 más 5. ¿Vale? ¿Veis? Y me suma, pues nada, como aquí hay un 1, pues 1 más 5, 6. Bien, lo siguiente que voy a hacer es pedirle a Calc, pues que en vez de que me muestre el resultado de las fórmulas, pues que me muestre la fórmula en sí. ¿Qué fórmula hay aquí? ¿No? Bueno, en verdad la puedo ver aquí, pero yo quiero que me muestre las fórmulas de toda la hoja. Entonces, recordad, eso era pulsando una combinación de teclas, que es la tecla control y la que está a la derecha de la P. Fijaos, yo voy a sacar aquí una imagen de un teclado. Sería la tecla control, que está aquí, más esta tecla, que yo por el triangulito este así, ¿vale? Yo a esta tecla la llamo gorrito, ¿vale? Pues entonces a partir de ahora yo voy a decir control gorrito, ¿vale? Que esta tecla la tenéis a la derecha de la P, ¿vale? Pulsando esa combinación de teclas, pues lo que hacemos es pedirle a Calc que nos muestre todas las fórmulas de la hoja en vez de mostrarnos el resultado. Si vuelvo a pulsar esa combinación de teclas, de nuevo vuelve a mostrar el resultado, ¿vale? Es un conmutador, cambia de una opción a la otra. Bien, ahora fíjate lo que vamos a hacer. Si yo aplico autorrelleno, recordad que para aplicar autorrelleno tengo que hacer clic en el controlador de relleno, ¿vale? Que era el cuadrito este más grueso, ¿verdad? Y ya arrastrar o hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, o hacia arriba, ¿vale? Pues bien, vamos a hacer autorrelleno hacia la derecha. Fíjate, si yo hago autorrelleno hacia la derecha, fíjate, la fórmula se cambia. Donde aquí ponía A1, ahora aquí él pone B1. Es como si le dijera, bueno, vale,
Aquí hay una fórmula que tiene una referencia a la celda A1, pues si yo hago autorrelleno una columna a la derecha, ¿ves? De la columna A me he movido a la columna B, me he movido una columna a la derecha, pues él a la referencia a la fórmula también le suma una columna. Fijaos qué pasa si yo ahora hago autorrelleno hacia abajo. Pues ahora él dice, vale, pues si aquí ponía A1 o sea, si en esta referencia la fila era 1 y ahora te has movido una fila hacia abajo, pues le cambio la referencia y le sumo una fila más y ahora es A2. ¿Ve? Él me ha cambiado la fórmula. Entonces, ¿qué pasará si ahora de esta hago autorrelleno hacia la derecha? Pues que de nuevo, como me he movido una columna a la derecha, pues donde ponía aquí la columna A, él le pone aquí la columna B. ¿Vale? Bien, le voy a poner bordes. Si yo conmuto y muestro, en vez de mostrar la fórmula, muestro el resultado, que recordad, pulsando control gorrito, ¿verdad? Pues efectivamente veis que los valores son distintos. Ya está sumando a 1 más 5, B1 más 5, o A2 más 5, o B2 más 5. Bien, esto ha sucedido así porque esta referencia decimos que es una referencia relativa. Relativa significa que si yo arrastro o copio y pego la celda en otro lado, pues tantas columnas y tantas filas como yo me haya desplazado, él va a cambiar esa referencia por otra referencia. Si me he desplazado, en este caso, una fila hacia abajo y una columna a la derecha, pues la referencia la cambia una fila más hacia abajo y una columna más hacia la derecha. Bien, pero si por algún motivo yo no quiero que él me cambie la fórmula, sino que mantenga, o al menos esa referencia en concreto. Si yo no quiero que me cambie esta referencia, ¿puedo bloquearla de alguna forma? Sí, eso se hace con referencias absolutas. Entonces vamos a copiar aquí referencias absolutas. ¿Vale? Y entre paréntesis va a poner bloqueo de fila, bloqueo de columna y de fila. Vamos a escribir todo eso. Si queréis, combinamos todo esto, lo coloreamos también. Y mira, ¿cómo vamos a hacer eso? Fíjate, vamos a poner la misma fórmula que antes. Pongo A1 más 5. Pero ahora, para yo poder bloquear la columna o poder bloquear la fila de forma que cuando haga autorrelleno no cambie, lo que voy a hacer es ponerle el signo de dólar delante de la etiqueta de columna y el signo de dólar delante de la etiqueta de fila. ¿Vale? De esta forma, si yo hago autorrelleno hacia el signo de dólar, para que no lo sepa, está encima del número 4. Está aquí arriba, o sea, sería mayúscula, pulsar Shift, la tecla Shift o mayúscula simple, no el bloqueo de mayúscula simple y el número 4, ¿verdad? Ahí está el dólar. Vale. Si yo ahora aplico autorrelleno hacia la derecha, fijaos que no ha cambiado la referencia, sigue siendo A1, con el dólar además. ¿Vale? Una referencia se le llama absoluta porque no va a cambiar aunque yo haga todos los autorrellenos que sea hacia los lados, hacia abajo, hacia arriba, ¿veis? Se mantiene la misma referencia porque he bloqueado la columna poniendo un dólar delante y he bloqueado la fila poniendo un dólar delante. Mirad, no es necesario que escribas el signo dólar en ambos casos porque yo puedo pulsar, fíjate, voy a poner de nuevo A1 y teniendo la sombreada o teniendo el cursor justo después de la referencia,
pero lo más seguro es teniendo la sombreada, voy a pulsar la tecla F4. La tecla F4 es esta que está aquí, ¿verdad? F4. Esta de las teclas de función, las que están arriba. Pues voy a pulsar F4. ¿Veis? Y ya me ha puesto automáticamente el dólar delante de la etiqueta de columna y el dólar delante de la etiqueta de fila. Con lo cual es más cómodo que tenerlo que escribir tú. Bueno. Ahora vamos a ver una mezcla, porque imagina, bueno, le voy a poner borde a esto también. Imagínate que por algún motivo tú quisieras bloquear solamente la columna o quisieras bloquear solamente la fila. Bueno, pues eso también es posible. Se llaman referencias mixtas. Vamos a poner aquí bloqueo de columna. Venga, vamos a combinar, vamos a colorear. Y ahora, pues mira, vamos a poner la siguiente fórmula. Como siempre, A1. Y ahora fíjate, voy para bloquear la columna. Para bloquear la columna, yo tendría que poner simplemente un dólar delante de la etiqueta de columna y no poner ningún dólar delante de la etiqueta de fila. Simplemente así, ¿vale? Entonces, esto lo que me va a hacer es bloquearme la fila, pero no la columna. Quiere decir que si yo hago autorrelleno hacia la derecha y cambio de columna, aunque cambie de columna, la columna va a seguir siendo A, porque la he bloqueado con el dólar. En cambio, si hago autorrelleno hacia abajo o hacia arriba y cambio de fila, pues entonces el número de filas sí va a cambiar, porque no está bloqueado. Ahora lo vamos a ver. Mirad, igual que antes hemos puesto esto pulsando F4, también esto lo podemos hacer con F4, porque si yo pulso F4 varias veces va cambiando entre referencia relativa, referencia absoluta, referencia mixta con bloqueo de columna y referencia mixta con bloqueo de fila. Fijaos, voy a irlo haciendo, voy a ir pulsando F4 varias veces. Pulso una vez y se pone en modo referencia relativa. Pulso F4 y se pone en modo referencia absoluta. Pulso F4 otra vez y se ha puesto referencia mixta con bloqueo de fila. Pulso otra vez y ahora se ha puesto referencia mixta con bloqueo de columna. Si pulso una última vez, vuelve a referencia relativa. ¿Veis? Entonces lo voy a dejar así, que es como indica este texto. Le doy a intro y ahora efectivamente, mira, si yo hago autorrelleno y cambio de columna, pues él no me cambia la columna en la referencia porque la columna está bloqueada. Pero si yo cambio de fila, sí que cambia la fila, ¿veis? Porque la fila no está bloqueada. ¿Veis? Aquí de nuevo, si cambio de columna, sigue siendo la columna A y sigue estando bloqueada. Vamos a ver entonces la última opción, que sería, voy a copiar esto, voy a copiarlo con control C y lo voy a pegar con control V. Pero voy a cambiar, aquí voy a poner bloqueo de fila. Bueno, pues ya os podéis imaginar. ¿Qué fórmula voy a poner aquí? Pues voy a poner A1 y pulsando F4 voy a dejarlo así. ¿Veis? Ahora en este caso la columna no está bloqueada porque no tiene un dólar delante, pero la fila sí que está bloqueada porque tiene un dólar delante. Con lo cual, si yo cambio de columna, pues vamos a ver que la columna sí va a cambiar, ¿veis? Se ha cambiado porque no está bloqueada. En cambio, si yo hago autorrelleno y cambio de fila, la fila sigue siendo 1 porque sí que está bloqueada. ¿Veis? Aquí si cambio de columna de nuevo, pues la columna cambia. ¿Vale? Si pulso control, bueno, le voy a poner los bordes aquí, igual que está arriba. Y aquí también.
y voy a guardar, por si acaso, guardo el archivo. Recordad que ahora está en modo mostrar todas las fórmulas, pero si pulso control gorrito, pues muestra los resultados de la fórmula. Y si vuelvo a pulsar control gorrito, pues sale de nuevo, o sea, me muestra de nuevo todas las fórmulas. Vale. Ahora voy a hacer este ejercicio que se llama referencia relativa y absoluta. Bueno, básicamente es un ejemplo de lo que acabamos de ver. Entonces lo voy a hacer en la hoja de al lado, o sea, en la hoja de al lado. Voy a crear una nueva hoja en este libro. Voy a crear una hoja y la voy a llamar con las siglas de mi nombre y ejercicio 00B y con las siglas de mi nombre. Vale, y simplemente pues voy a ir copiando lo que aparece aquí. Aquí pondré mis apellidos, vosotros ponéis los vuestros. Y fijaos, lo que vamos a hacer es pues poner una sola fórmula para que pueda calcular la tabla de multiplicar del 1 al 10, la tabla de multiplicar del número que aparezca aquí arriba. ¿Vale? Entonces yo tendré que poner alguna referencia o una fórmula con algunas referencias, pero alguna referencia será relativa y otra será absoluta. Venga, vamos a copiar primero la hoja y luego por último ponemos la fórmula. Recordad que la fórmula siempre os la voy a indicar con un cuadro en amarillo, para que sepáis que ahí es donde tiene que poner la fórmula. Bueno, venga, combino desde A2 hasta C2. Combino y pongo el título referencias relativas y absolutas. Referencias relativas y absolutas. Está centrado y estilo negrita. Vale. En 4A4 y B4 combino y pongo tabla de multiplicar del le pongo bordes y algún color y aquí pues un número cualquiera que está centrado. Vale. Vale, ahora hacia abajo voy a poner mis apellidos y vosotros ponéis el vuestro. Esto es como una garantía de que el ejercicio lo habéis hecho ustedes y no lo habéis copiado, nadie te lo ha copiado, ni tú lo has copiado del compañero. Vale, ahora voy a escribir los números del 1 al 10. Esto lo puedo hacer con un autorrelleno simple. Si yo pongo el 1 aquí centrado y le pongo borde, ¿vale? Y ahora hago clic en el controlador de relleno y hago autorrelleno hacia abajo, pues ya lo tengo aquí. Y también pues le voy a poner un color de fondo. Bueno, en este caso está en azul. Bueno, no importa, le podéis poner el color que queráis. Venga, ahora también voy a preparar aquí esto con bordes. Y ahora, bueno, ahora, a ver. La cosa es que yo pongo aquí una única fórmula de forma que, voy a poner esto en amarillo, de forma que haciendo autorrelleno, pues me calcule la tabla de multiplicar del número que hay aquí. Que puede ser un 5, puede ser un 8 o el que sea. Y si lo cambio, se tiene que cambiar todos los resultados de la fórmula. Se tienen que recalcular la fórmula. ¿Vale? No vale que yo ponga aquí el 8 directamente. Tengo que ponerlo con referencias a celdas. Bien, claro. Yo puedo poner, recordad que siempre las fórmulas empiezan con el igual. Fíjate, yo tendré que poner aquí este multiplicado por lo que haya aquí. Por lo que haya aquí, ¿vale? No vale que yo ponga aquí
directamente un número, el número 8, porque si luego cambio esto debe cambiar aquí. Entonces le tengo que decir lo que haya ahí, es decir, hago clic aquí. Bien, ¿qué pasa? Que si yo ahora quiero hacer autorrelleno, pues tengo que pensar si me interesa que esta referencia vaya cambiando y tengo que pensar si me interesa que esta referencia vaya cambiando. Vamos a ver. Yo quiero ser autorrelleno hacia abajo. Entonces, aquí yo quiero que ponga B7, es decir, que ya haga referencia a esta celda. Y aquí yo quiero que ponga B8, es decir, esta referencia sí me interesa que vaya cambiando. En cambio, la referencia aquí a C4, que es a este número, me interesa que no cambie nunca, porque siempre quiero ir multiplicando el número que haya aquí a la izquierda por este número siempre, por esta celda fijo siempre. Por lo tanto, lo que voy a hacer es bloquear esta celda. Perdón, bloquear esta referencia. La voy a bloquear. ¿Cómo? Pulsando F4, ¿verdad? Para que le ponga dólar delante de la columna y dólar delante del número de fila. Podríais decir, bueno, simplemente con bloquear la fila sería suficiente, no hace falta bloquear la columna. Sí, es verdad. Pero bueno, por comodidad y por rapidez, podemos bloquear tanto la columna como la fila. Y ya está, ¿no? Y sabemos que esta referencia está completamente bloqueada. Me mueva hacia donde me mueva, siempre va a apuntar a la celda C8. Bueno, pues pulso intro. ¿Veis? Y ahora, si yo no me muestra el resultado porque lo tengo en modo mostrar fórmula. Recordad, ¿eh? Control gorrito, muestra el resultado. Control, de nuevo, control gorrito y muestra la fórmula. Bien. Ahora, si todo está bien, cuando yo haga autorrelleno hacia abajo, pues aquí pondrá B7 por C4, aquí pondrá B8 por C4, ¿verdad? Porque esta referencia no está bloqueada, esta sí va a ir cambiando. Y va a ir haciendo referencia a esta celda, a esta de aquí. Bueno, pues vamos a probarlo. Voy a hacer autorrelleno hasta aquí. Y efectivamente, esta ha ido cambiando y porque me interesa además que vaya cambiando, ¿vale? De hecho, recordad que si hago doble clic o si pulso F2 para editar la fórmula, me colorea las celdas que están implicadas o las celdas que están referenciadas, ¿verdad? Entonces, fíjate, de color azul pues se refiere a esta celda y de color rojo se refiere a esta celda, ¿ves? Bien, y si le doy control gorrito, pues efectivamente aquí sale la tabla de multiplicar del número que hay aquí. Si yo este número lo cambio y pongo otro número, por ejemplo, pongo un 25, pues le doy a intro, se recalcula todo y sale la tabla de multiplicar de ese número. ¿Vale? Bueno, guardo el archivo, que es un libro de cálculo que tiene dos hojas. Esta hoja explicando los tipos de referencia y esta hoja con el ejercicio. Venga, pues paro aquí.